Bienvenidos, es muy grato estar de nuevo con ustedes y los invito a los temas de hoy. Hemos comprobado que esos campamentos no están. Más allá de la polémica que despertó en Colombia y Venezuela, esta afirmación del presidente Juan Manuel Santos enmarcó una nueva estrategia en su política internacional, que para muchos deja en claro la importancia que tienen en su agenda las relaciones con Venezuela. Pero no fue el único paso que dio en estos días. También destrabó el TLC con Estados Unidos y consiguió un impensable encuentro entre Hugo Chávez, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo. ¿Qué busca el presidente y qué beneficios puede traer para Colombia y la región este cambio de rumbo? El cáncer de mama es uno de los de mayor impacto en el mundo y el cáncer con mayor tasa de mortalidad, aunque en Colombia es la tercera causa de fallecimientos en mujeres. Hoy estará con nosotros María Cristina Restrepo, una mujer que logró sobrevivir a esta enfermedad y que plasmó su experiencia en un libro que llamó El miedo, crónica de un cáncer. Este equipo de fútbol, el Deportes Quindío, se convirtió en el primer club sancionado en Colombia por no cumplir con el pago de salarios a sus jugadores. La decisión la apresuró la huelga de sus deportistas, que llevó a los propietarios del equipo a presentar un plantel juvenil en un partido profesional en una actitud calificada como una burla. La sanción también recibió críticas, pues es calificada como mediática y demorada, pues este no es el único equipo que incumple sus obligaciones legales. El representante de los jugadores, Carlos González, estará con nosotros para hablar de lo que esperan del gobierno y las autoridades en esta situación. Han terminado 2 semanas espectaculares para el presidente Juan Manuel Santos en lo que tiene que ver con su política exterior. Presidió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, habló con el secretario general Ban Ki-moon, se reunió con el presidente Barack Obama, al día siguiente estuvo en Colombia, encuentro con Chávez en la ciudad de Cartagena, la firma de 16 acuerdos, algunos de ellos muy interesantes que tienen que ver con la zona de fronteras, el comercio, después periplo por España, súper exitoso, Alemania, diálogo con la Merkel. Muy bien, y hemos invitado para hablar de esta nueva dimensión de la política exterior de Colombia al abogado, profesor de Derecho Internacional, experto en temas internacionales y también en seguridad, especializado en Francia, es el doctor Jairo Libreros. Doctor Libreros, ¿qué tal? Darío, buenas tardes. ¿Le sorprende este giro de Santos? No, para nada. Creo que no solamente en la época en la cual empezó su campaña presidencial, sino particularmente esos primeros 100 días, mostró su interés por tener una política real, verdadera, efectiva en materia exterior. La orientó en primer lugar hacia América Latina, marcó distancia con Estados Unidos y ahora le está apostando a Europa. Y los resultados los vemos tal cual como usted lo presentó hace pocos segundos. ¿Mejor esta política, doctor Libreros, que la anterior? Yo creo que no se trata de mejor o peor. Para completar su frase, creo que ahora hay política. En los últimos 8 años no hubo política distinta a una política de seguridad eminentemente interna, militarista, que se conoció como la seguridad democrática. Ahora sí tenemos otras políticas, particularmente una política exterior. Con una muy buena canciller, con sentido pragmático también y con unas magníficas relaciones. Yo creo que el estilo del presidente termina por contagiar a todo su gobierno. La canciller en estos momentos ha demostrado que no solamente es una mujer preparada y hábil en el mundo internacional, sino que está en capacidad de entregarle resultados efectivos al presidente Santos. En esa medida creo que es el ambiente que se respira en este nuevo gobierno, de efectividad, respetuoso, atento a la integración y de manera particular buscar resultados que beneficien al Estado colombiano. Doctor Libreros, ¿se estará convirtiendo Santos en una especie de líder regional? Sin lugar a dudas, tiene 2 o 3 ventajas muy importantes. En primer lugar, Colombia en los últimos 10 años se descolgó por completo de la comunidad internacional. Cualquier presidente que hubiera llegado a tener unas ideas claramente definidas en materia internacional iba a ocupar un lugar especial. En segundo lugar, el ambiente político era propicio. Hay un equilibrio entre derecha e izquierda y el presidente Santos se presenta precisamente en el centro. Y en tercer lugar, a diferencia de lo que pasó con el anterior mandatario, el presidente Uribe, Santos se apostó por América Latina, se integró a la UNASUR, está pendiente de los países centroamericanos y algo que creo que ha sido vital y se demostró en esta gira, especialmente cuando estuvo en Estados Unidos, le marcó distancia a Estados Unidos.
y eso fue vital para el éxito de sus políticas. ¿Quién se hubiera imaginado, por ejemplo, que Colombia podría estar al frente de UNASUR con María Emma Mejía? Hasta hace 3 semanas, un mes, era imposible, era una variable que no tenía asidero desde ningún punto de vista, especialmente por 2 motivos: por la alianza de los países Ecuador, Venezuela y Bolivia, en lo que se conoce como el ALBA suramericana. En esos puntos era imposible que un colombiano ocupara la secretaría, pero creo que ese es uno de los puntos a notarse en materia de éxitos del presidente Santos. Bueno, ¿hasta dónde realmente va a ser estable la relación con Venezuela, con el presidente Hugo Chávez? Recordemos lo que Santos escribía de Chávez cuando era periodista del diario El Tiempo, unas columnas espantosas, terribles, durísimas, después cuando fue ministro de la Defensa Nacional, y ahora es su nuevo mejor amigo. Esa luna de miel va a tener un fin. En mi opinión, los primeros momentos de crisis se van a presentar el próximo año, 2012. Con las elecciones. Con las elecciones, porque él va a tener que agitar banderas nacionalistas, y la mejor bandera nacionalista para los venezolanos siempre ha sido los problemas de la frontera. Pero yo soy positivo en este caso. Le voy a contar por qué. El presidente Santos entendió el riesgo que existe con Venezuela, particularmente con Chávez, pero ese riesgo lo convirtió en una oportunidad política. Mientras que usted tenga una visión pragmática y quiera convertir las crisis en oportunidades políticas, los resultados se ven. Y yo creo por eso que la luna de miel va a tener problemas, sin lugar a dudas, pero va a ser un tratamiento diferente por muchos años, por lo menos en la relación colombo-venezolana. Claro, aplicándole mucho hielo, mucha racionalidad, sobre todo entendiendo que hay muchos intereses en juego que hay que cuidar, del agua y la no. Intereses que comprometen no solamente el desarrollo político y comercial de los 2 países, sino de manera particular teníamos una deuda muy grande, una falta de confianza. Se van a molestar los Estados Unidos, doctor Libreros, con esa nueva actitud de Colombia hacia Chávez, sobre todo en materia de extradición, ¿no? No creo. ¿No? Desde ningún punto de vista. Creo que el presidente Santos, una de sus ventajas fue tener no tener la posibilidad, sino tener la confianza en sí mismo de hacer cumplir su palabra, de honrar sus compromisos. Y creo que para Estados Unidos es mejor un mandatario claro y preciso que un mandatario que simple y llanamente atienda sus pedidos sin ninguna consideración. Hay un tema muy sensible, y es el de la presencia de líderes guerrilleros denunciados de tiempo atrás en territorio venezolano. Esto fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos a propósito de si había o no todavía guerrilleros de las FARC y del ELN en territorio venezolano. Frente a la pregunta de que si los campamentos que el presidente Uribe denunció seguían donde él dijo que estaban, mi respuesta es: ahí no están, porque hemos comprobado que esos campamentos no están. Bueno, ahí no están, en ese mismo sitio donde se denunciaron, pero es que hay que entender que se mueven, que cambian de sitio, que una vez advertidos no van a ser estúpidos de quedarse ahí, que se van para otro lado, de sean menos visibles. No, claro, es entendible, son 87 campamentos, pero campamento no es sinónimo de ejército, no es sinónimo de un establecimiento con vocación de permanencia, son pequeños gambuches donde ellos se mueven. En esa medida nunca se van a encontrar en las coordenadas que presentó el presidente Uribe en el mes de agosto, es imposible. Pero entonces eso no va a ser una piedrita en el zapato que puede volver a reventar un poco más adelante. La presencia de la FARC en Venezuela siempre va a ser un problema para Colombia y también para Chávez. En el corto plazo va a tener problemas porque ya los va a integrar, y me arriesgo a aventurar esta hipótesis, en ese concepto de milicias bolivarianas. Eso le va a permitir abandonar el esquema de campamentos y meterlos, darle ciertos visos de institucionalidad. Ese es un riesgo para los 2 países. La gracia de los riesgos es superarlos, y creo que la mejor medida es ventilarlo abiertamente, generar compromisos internacionales, y creo que eso tanto el presidente Chávez como el presidente Santos están haciendo. Le voy a hacer algo de futurología, ¿está bien? Claro que sí. ¿Ganará Chávez las elecciones del próximo año? El presidente Chávez ha demostrado ser mejor candidato que presidente, las va a ganar. ¿Habrá TLC con Colombia este año por parte de los Estados Unidos? Va a haber TLC, es muy importante, de manera particular porque ya empieza la carrera presidencial. El presidente Obama ya lanzó su postulación demócrata, y en segundo lugar los republicanos están interesados en que se suscriba ese tratado con Colombia. ¿Cuáles son esos riesgos? Si usted ve algún nubarrón oscuro en el panorama futuro de las relaciones internacionales de Colombia. Claro que sí, me preocupa mucho el tema económico colombiano. Creo que en América Latina existe un nubarrón muy importante que se llama la inflación, y en términos de inflación podemos tener desbalances macroeconómicos que afecten la estabilidad colombiana y de muchos países socios en América Latina. Desde el punto de vista político me preocupa mucho la evolución de las elecciones en Perú, la posibilidad de Ollanta o Keiko creo que va a traer problemas para toda América Latina.
Yo creo que por las variables que tenemos ahora, todo indica que Ollanta Humala ya existe unas alianzas iniciales que comprometen no solamente a un establecimiento importante peruano, sino a los medios de comunicación. En Perú, aparentemente, prefieren tener a Ollanta Humala que repetir la experiencia del fujimorismo. Doctor Libreros, muchas gracias por estar con nosotros en Entérate de Caracol Internacional. Muchas gracias a usted, Darío. Y los invito en unos segundos a que continúen aquí, en su espacio favorito de Caracol Internacional, con un personaje extraordinario. Sé que les va a gustar, María Cristina Restrepo, con cáncer, pero al otro lado. Gracias por continuar con nosotros en Entérate de Caracol Internacional. ¿Qué haría usted si un día cualquiera un médico le dice que tiene cáncer de seno? Pues bien, esta es la historia que vamos a desarrollar con María Cristina Restrepo. 33 sesiones de radioterapia, 2 cirugías. Acaba de escribir un libro, recomiendo su lectura. Se lee fácil, son 160 páginas. María Cristina, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Darío, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir con todos los televidentes de Caracol. Bueno, casi 2 años después de haber sufrido tanto, de no entender que le cayera esa especie de peste, es una enfermedad terrible que a todos nos asusta, por supuesto, la veo sumamente bien. Gracias, Darío. Realmente no tuve tiempo de sentirme mal. Este fue un cáncer detectado muy a tiempo, antes de que se volviera realmente invasivo. Entonces, a pesar de las cirugías y de los tratamientos y de todo aquello, pues la incertidumbre, el miedo, todo aquello a lo que usted alude, me sentí bien. Y obviamente, pues ahora me siento perfectamente bien. El miedo, crónica de un cáncer, así se titula su libro, que es de editorial Luna Libros. Es una pequeña editorial, un sueño del poeta Darío Jaramillo Agudelo. Gran poeta, por lo demás, sí, señora. María Cristina, ¿qué fue lo más difícil? ¿Superar la noticia del impacto, comunicárselo a su familia, hablar con su esposo? ¿Qué pensó en ese momento? ¿Que se iba a morir en algún día? A ver, Darío, cuando recibí la noticia, tenía invitados a almorzar en mi casa, estábamos precisamente sentados a manteles. Entonces, pues tuve que hacer ahí un poco de tripas corazón, ¿no? Y terminar de almorzar con mis invitados, luchando pues porque aquello no fuera un momento muy desagradable para todos. Lo más difícil fue darles la noticia a mis hijos. Mi marido la recibió pues al tiempo conmigo, pero llamar a los hijos a decirles, miren, tengo cáncer, no es una noticia fácil de dar, ni mucho menos. ¿Y ellos cómo reaccionaron, María Cristina? Preocupados, Darío, pero siempre con la intención de darme ánimos, muy solidarios, muy apoyadores. Recuerdo que mi hijo me mandó un ramo de rosas de todos colores, pues el ramo más bello que he visto en la vida. Mi hija iba continuamente a hacerme la visita, me llevaba a las niñas, de una manera yo diría que natural y valerosa, pues como hay que asumir este tipo de circunstancias en la vida. ¿Qué la llevó a eso? ¿Había hecho un diario íntimo de cada uno de los días de su experiencia? Desafortunadamente, Darío, no hice un diario íntimo, pues no registré el día a día de esa experiencia, que es una experiencia dura, difícil, pero también llena de milagros y de cosas muy esperanzadoras. Empezando por la solidaridad de la gente, que es algo que se percibe desde el inicio. Una vez terminada la radioterapia, estaba trabajando en una novela que está por publicarse y de repente le digo a mi esposo, pero ¿cómo fue que dejé pasar esta oportunidad? Yo voy a empezar ya mismo, voy a dejar de lado la novela y voy a tratar de hacer un recuento lo más fiel que pueda de esta experiencia, para tratar de entender lo que todavía no he entendido, si queda algo por procesarse en mi interior, pero también para no olvidar. Yo pensaba en un primer momento, Darío, que esta experiencia se compartiría el libro con mi hija, tal vez con mi marido, si él quería pues volver a vivir aquello en lo cual había estado tan cercano. Siempre pensando en su entorno más cercano, en su entorno familiar. María Cristina, ¿de qué está escribiendo la novela?
A ver, Darío, la novela ya está escrita, está esperando a ser publicada en una editorial en Bogotá. Es una novela sobre la amistad de dos mujeres, una mujer mayor, otra una joven que ha sufrido un revés muy grande de fortuna en la vida. Y bueno, ocurren cosas alrededor de un testamento. Es una novela que transcurre entre 1938 y 1939 en Medellín. María Cristina, ¿hoy ama más la vida que antes de haber recibido la noticia del cáncer? Pues Darío, eso suena a lugar común, pero efectivamente así es. El cáncer, usted no me va a creer, Darío, pero yo a veces pienso que esta fue una experiencia bella en mi vida y me ha hecho muy consciente de la importancia del presente, de la importancia del momento. Cuando uno siente su mortalidad, pues en carne propia, tiende a apreciar mucho más los momentos, a valorarlos, a darles una mayor trascendencia, esos momentos que de alguna otra manera podrían pasar como de largo en la vida. ¿Usted se hacía sus exámenes con la frecuencia recomendada para su edad, María Cristina? ¿O esto la sorprendió realmente? Bueno, en el 2009 fui a mi examen rutinario y ahí comenzó todo este calvario, toda esta rueda de Chicago, digamos así, porque es un camino lleno de subidas y bajadas, de vueltas y revueltas. Pero le quiero decir, Darío, que yo me atreví a publicar el libro pensando que podría traerles esperanza quizás a algunas mujeres con cáncer de seno o a personas que estuvieran enfermas simplemente, bueno, o a quienes quieran conocer un poco más de la experiencia humana, que finalmente eso es lo que hace la literatura. Pero usted, ¿qué le recomendaría precisamente a esas personas que están en dificultades, que están agobiadas, o a esas mujeres que tienen cáncer? Darío, yo les recomendaría no perder la esperanza y no tratar de proyectarse al futuro, a ver qué va a pasar dentro de un año, dentro de dos. No, vivir su proceso día a día. El día de la cirugía se vive como un día, el día siguiente, el primer día que va hacia la recuperación. Lo mismo los tratamientos de radioterapia o de quimioterapia, vivir cada sesión como si fuera la única, sin pensar en mañana, en qué me va a pasar, se me va a caer el pelo, no se me va a caer. Es decir, tomarlo de una manera muy natural e ir superando en cada momento los obstáculos que se presentan. ¿Cómo definiría, María Cristina, hoy el cáncer? ¿Qué es el cáncer para usted? Pues Darío, es una amenaza que se materializó. De alguna manera las mujeres todas vivimos como con ese temor de que me van a descubrir un cáncer de seno. Ya en este momento sé qué pasó. Me hizo comprender el conocimiento de los médicos. Yo antes era muy mala paciente, me automedicaba continuamente, creía que era médico y de los buenos. Hoy veo que uno tiene que someterse a los avances de la ciencia con plena confianza. Creo que el cáncer es una oportunidad de crecer también, de valorar las relaciones humanas que se fortalecen muchísimo, los lazos con los hijos, los lazos con el esposo, con los amigos. De manera que yo te diría, Darío, que esta es una experiencia más positiva que negativa. Y en una palabra, ¿qué es la vida hoy, después de haber superado esta etapa del cáncer de seno? En una palabra, Darío, la vida es esperanza. La vida es esperanza. María Cristina Restrepo, muchas gracias, un gran abrazo y pa'lante siempre. Claro, Darío, así vamos todos. Muchísimas gracias. Muy bien, en Colombia hay una polémica enorme porque hay varios equipos del fútbol que no le están pagando a sus jugadores. Ha habido intervención de Coldeportes y en segundos vamos a tener aquí en Entérate a Carlos González Puche, que es directivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales de nuestro país. Regresamos con el escándalo, un nuevo escándalo que se presenta en el fútbol profesional colombiano. Varios equipos, Quindío, el Caldas, el América, el Santa Fe, que no paga prestaciones sociales, muchos equipos en Colombia, el Deportivo Independiente Medellín también, no le pagan los salarios oportunamente a los jugadores. Hay equipos que les adeudan 4, 5, 6 quincenas. Muchos tienen contratos con el salario mínimo. Y eso es una forma de esclavitud. ¿Piensan ustedes? Yo lo creo así. Esto es absolutamente aberrante y por eso hemos invitado esta noche en Entérate
al abogado Carlos González Puch, ese es el director de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que congrega a cerca de 1000 jugadores profesionales, prácticamente el 100% de la plantilla del fútbol en Colombia. Doctor Carlos González, gracias por estar en Entérate. Darío, muchas gracias por la invitación, en nombre mío, pero primero de todos los futbolistas de Colombia. Muchas gracias. Bueno, usted lleva 7 años al frente de la institución. ¿Todavía quedan rezagos de esclavitud en nuestro país? Sí, yo creo que a pesar de que existe jurisprudencia constitucional que protege los derechos, yo creo que los directivos todavía creen que pueden manejar al jugador a su antojo y que no tienen que respetar unas obligaciones y unos derechos. ¿Cómo es posible que el Deportes Quindío, legalmente lo podía hacer, presente una plantilla de juveniles que pertenecían al Boca Juniors, del mismo propietario del Deportes Quindío y de otros equipos? Además, es un irrespeto a Millonarios, que lo enfrentó y lo goleó, es un irrespeto al resto de los equipos que están disputando el torneo y es un desconocimiento y una bofetada a la legislación laboral. Es un irrespeto a los reglamentos porque ellos mismos crearon en el reglamento del torneo la posibilidad de permitir que estos jugadores, ¿sabe por qué? Ellos dicen que para darles oportunidad. Yo le doy mi versión. El año pasado hubo 7 equipos que no trabajaron y pararon en sus labores. Los mismos de ahora, Quindío, Pereira, Caldas, América, Pasto, y para prever y precaver sanciones del contrato de televisión y de los patrocinadores, metieron ese miquito en el reglamento. Entonces, de esta manera pueden presentar un equipo. Darío, eso es un irrespeto a los aficionados, a los futbolistas, a los patrocinadores. Al fair play. Al fair play. Entonces, es evidente que así no puede existir un fútbol profesional. Y quienes se han encargado de acabar el fútbol son los propios directivos, Darío, que no han respetado unas reglas mínimas de convivencia, un pacto social que permita repartir utilidad y tener un ingreso digno para el trabajador y sus familias. Carlos, hizo bien Coldeportes, el doctor Klopatowski, en intervenir. Yo creo que se demoraron muchos años y nosotros estamos apoyando toda la gestión que el gobierno está adelantando, no solamente con las sanciones, sino con el proyecto de ley que va a generar otros mecanismos de control, de inspección y de vigilancia y de transparencia, pero desde el año 96, Darío, existe la posibilidad de que el director de Coldeportes lo haga. La pregunta es, ¿por qué no se demoraron tanto para hacerlo y por qué han permitido que este deterioro llegue al extremo que está tocando fondo en Colombia? El presidente Santos dijo hace unos meses, si el fútbol colombiano no cambia, se acaba. ¿Se va a acabar el fútbol en Colombia? No. Si no se ha acabado en 70 años de fútbol profesional siendo manejado como lo han manejado los directivos, no se va a acabar porque paguen salarios y seguridad social. ¿Y por qué unos directivos cohonestan, tapan, ocultan y son complacientes con directivos que ellos saben que están incumpliendo con la ley? Porque hacen parte del mismo negocio. Entonces el autocontrol no puede existir. ¿Por qué? Porque al señor Bedoya y al señor Yesurún lo nombran los propios clubes. ¿Usted va a acabar sancionando al propio jefe suyo? Es absolutamente ridículo. Si el Estado no entra a mediar intereses y no entra a poner reglas claras, evidentemente, Darío, no va a haber ninguna posibilidad de autocontrol que tanto proclaman ellos. Y la famosa amenaza de que la FIFA nos va a desafiliar. Que los gobiernos no pueden intervenir. Es absolutamente ridículo. Porque hay una legislación laboral. Pero claro, tanto laboral como deportiva, y por eso la ley desde el año 95 exige 2.000 asociados, un capital mínimo. Yo le pregunto, Darío, ¿sabe por qué los 2.000 asociados que la ley estableció para que pudiera operar un club, por qué no entran a poner un dinero que permita la solvencia y resolver los problemas de liquidez que tienen los clubes? ¿Sabe por qué? Porque solamente existen en los papeles. Aquí en Colombia, la gran mayoría de clubes solamente existen en papel, no existen en la realidad. Eso es una mentira, es una mentira para el fisco, es una mentira para la legislación laboral, es una mentira con la sociedad y con el fútbol. Claro, ya es hora de que nos digamos la verdad. Y si tienen que operar, los clubes que tengan que operar dentro de la legalidad, que operen. ¿Sabe por qué? Porque club que no paga no le sirve a nadie. Claro, es decir, que si quedamos con 10 equipos o con 8, es mejor una liga con pocos equipos o fomentar que entren otros que cumplan con toda la legalidad. Claro, vigilar que cumplan con toda la legalidad y permitir la inversión real, con socios reales, con capital real, que justamente son los requisitos que la nueva ley va a exigir que se cumplan para que un club profesional pueda operar. ¿Esa nueva ley va a evitar el testaferrato que ha habido en el fútbol?
Eso es difícil porque en muchas oportunidades el jugador aparece registrado en el club como dueño de sus derechos o muchas veces aparece registrado en la contabilidad de los clubes como de propiedad del club y cuando se vende y se hace la transferencia, la venta no ingresa al patrimonio del club, ingresa al patrimonio... O sea, hay muchos dineros por debajo de la mesa. Todavía se maneja mucho dinero. Pagos en efectivo, pagos en el exterior, dólares por fuera. Sobre todo pagos no santos y cuando se hacen las transferencias jamás se declara sobre los precios reales y nunca ingresan esas platas en forma absoluta a los clubes deportivos. Doctor Carlos González, ¿todavía hay dineros del narcotráfico, dineros mal habidos en el fútbol de Colombia? Bueno, yo creo que hay investigaciones que la Fiscalía tiene desde hace mucho rato apresadas. En algún momento el director de la UNAIF dijo que había sospechas de operaciones non santas, pero... Hombre, no sé... Aquí todo se demora, ¿no? Un poquito. La justicia cojea y casi nunca llega. Sí, se demoraron 15 años en sancionar a un club y mire el alboroto que se ha creado por exigir la primera vez que si no se cumple se le va a suspender el reconocimiento apenas. Imagínense lo que hay detrás de esto y la presión enorme que genera porque lo que han abusado los directivos es, ellos saben que tienen el esparcimiento y la recreación del pueblo colombiano. Este es un país en guerra y no ha habido autoridad ni funcionario público que tenga la fortaleza de asumir el riesgo político de tomar una determinación que para nada va a ser popular. Pero si ese ultimátum se lo dieron al Quindío por no pagarle lo justo, lo que le tenía que haber venido cancelando a los jugadores, ¿por qué no le dan el mismo ultimátum a los otros equipos que siguen sin cancelar los salarios y las quincenas? Entiendo que los actos administrativos van a ser proferidos y notificados el día de mañana. ¿Qué es mejor, haber jugado en Millonarios, haber jugado en muchos equipos profesionales colombianos, como es su caso, sin necesidad de haberlo hecho simplemente porque le apasiona el fútbol, o ser directivo de la Asociación Colombiana de Jugadores? Son etapas distintas. Yo me siento muy satisfecho de defender a tanto muchacho colombiano, tantas familias que ven como única alternativa de escalar socialmente el fútbol y por eso ellos en muchos casos han permitido que se vulneren sus mínimos derechos. Están aprendiendo a defender y lo único que tengo que decir es estoy absolutamente feliz de ver cómo los jugadores del Quindío le están enseñando a sus compañeros a hacer respetar sus derechos. A usted muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Darío, muy amable. Y ha sido muy grato compartir de nuevo. Hasta la próxima, aquí en Caracol Internacional.